Los fantasmas del bosque El Tequio. La siguiente historia nos es compartida por la señora Alejandra Ávila, quien es originaria de la ciudad de Oaxaca. Muy pronto será diciembre. El bosque y unidad deportiva El Tequio, ubicados junto al aeropuerto internacional en el estado de Oaxaca, cumplirá años. Ya funcionaba desde 1989, pero se inauguró formalmente en diciembre del año 91. Fue mucha algarabía para la población, pues en 65 hectáreas se acondicionaron áreas de bosque con pasto verde y sombra de pinos, eucaliptos, laureles y más de 7.500 especies de árboles, ideal para la convivencia familiar, juegos para niños, así como la gran pista para trotar, correr o practicar velocidad, con sus gimnasios al aire libre y una pista de patinaje también. Entre tantas otras bondades de esta obra gubernamental, fue una fiesta para los deportistas y las familias oaxaqueñas. Pero a casi 30 años desde aquel día, el bosque ya no es el mismo. El aeropuerto se ha extendido restando hectáreas al espacio. Ha perdido su verdor ante el abandono gubernamental ahora. A determinadas horas del día la delincuencia ha hecho de las suyas, y aunado a ello se suscitaron hechos trágicos que ha dejado almas atrapadas en ese lugar. Hola, guerrero de luz. Te voy a contar un relato del espacio que ocupa el bosque El Tequio, ubicado en la localidad de San Agustín de las Juntas, municipio conurbado a la capital de Oaxaca, que espero sea de tu agrado. En el año de 1970, alrededor del entonces pequeño aeropuerto, había una enorme superficie de pastizales, donde al anochecer llegaban muchos campesinos como mi papá a cortar el pasto para su ganado. Iban de noche porque eran terrenos federales. El pasto era alto y suculento para el ganado. Lo cortaban porque a esa hora nadie les prohibía hacerlo. A lo lejos se veían luces, que mi papá nos decía eran luces de las minas de cal ubicadas en una localidad muy cercana, que se llama San Antonio de la Cal. Esta localidad es muy famosa, porque en ese lugar se concentran las mujeres que elaboran las tortillas y tlayudas más ricas de la región. Mi mamá, para asustarnos y que no anduviéramos de traviesos, nos decía que esas luces eran brujas, que atrapaban a los niños mal portados. Y claro que nos asustaba. Por eso, mientras mi padre hacía su faena, nos dormíamos en la cabina de la camioneta. Una vez que mi padre cortaba los tercios de pasto, los subía a la parte de atrás de la camioneta y regresábamos a nuestra casa, transitando caminos solitarios y oscuros. Recuerdo que mis dos hermanitos mayores y yo dejamos de ir, porque en una ocasión ya cerca de la medianoche, delante de la camioneta, vimos la silueta de dos mujeres, al parecer con sus tenates en la cabeza. Tenate le llaman a una especie de canasto de palma de forma ancha y redonda, donde las mujeres como las que vimos, llevan el nixtamal al molino, o cuando lo amarran con su rebozo a la espalda, para transportar las tortillas y venderlas. A mi mamá le extrañó mucho porque a esa hora no había molino, y si llevaban tortillas no había dónde venderlas a esa hora. Le comentó su extrañeza a mi papá, cuando en eso los faros de la camioneta las alumbraron, y éstas desaparecieron ante nuestra vista. Yo grité asustada y mi mamá me abrazó. Mi padre se asustó y aceleró la velocidad. Al llegar a casa, mi mamá nos barrió a todos con mezcal y huevos de gallina, para curarnos del susto. Y desde ahí los niños dejamos de acompañar a mi papá cuando iba a cortar pasto. Nos quedábamos en casa mejor. La explicación de mi papá es que se decía que en ese lugar había sido refugio de bandoleros en la época de la Revolución, y que probablemente esas mujeres habían sido sus víctimas, o tal vez sus mujeres. Así que se persinó. También nos dijo que al estar tan despoblado, era un lugar favorito de las brujas. Desde entonces trataba de no regresar tan tarde, para así evitar tener otra mala experiencia. Los años pasaron, la ciudad creció, el pequeño aeropuerto se volvió más grande, y a mediados de la década de los 80s, llegó de gobernador don Eladio Ramírez, que era aficionado al deporte, y en los antiguos pastizales que rodeaban el aeropuerto,
inició el proyecto de la Unidad Deportiva El Tequio y el Bosque El Tequio. Yo voy a referirme a este último durante ese sexenio que se inauguró. El lugar estuvo muy bien cuidado. Había personal para regar todos los días el pasto para conservarlo verde. Era muy concurrido por deportistas y familias, como ya dije. El Bosque El Tequio tiene 2 entradas al público y otras para los empleados de las oficinas. Cada una de las entradas al público tiene estacionamiento. Una está en el lado oriente, donde se encuentra la estatua del Flechador del Sol, con cerca de malla ciclónica y reja que separa la pista de acondicionamiento físico con la carretera, y la otra en el sur frente a la pista de patinaje y juegos infantiles. Esa entrada no colinda con ninguna calle. Está rodeada por sedes de dependencias federales y estatales, a las que se llega por una vía de acceso que comparte entrada principal con el aeropuerto. 20 años después de aquella inauguración, en el mes de enero del 2008, una fatídica noticia sacudió al estado de Oaxaca. En la pista de acondicionamiento físico del Bosque El Tequio, por el lado oriente, frente a la estatua del Flechador del Sol, desde la carretera un comando le tiró y le quitaron la vida a un jefe policíaco, que por respeto a su familia no mencionó el nombre, falleciendo él y su escolta, aparte de una persona que estaba en ese momento haciendo deporte, la directora del bosque también, que era una deportista muy apreciada y querida en la entidad, que había sido distinguida con el Premio Estatal del Deporte. El miedo evitó que muchos dejáramos de hacer deporte en ese lugar. Por si fuera poco, en ese mismo año, en el mes de julio del año 2008, nuevamente la pista de acondicionamiento del bosque fue escenario de otra tragedia. Personas con ropa deportiva se llevaron a un empresario. A su escolta le quitaron la vida. Esto fue en el lado poniente del bosque, donde había sembradíos de milpa. Los agresores habían hecho un boquete en la cerca de malla ciclónica para huir. En esa zona actualmente hay edificios de viviendas familiares. Ante esos hechos trágicos, el gran espacio para hacer deporte ya daba miedo. Mucha gente dejó de ir al lugar. Antes de esos hechos yo iba a trotar por las mañanas, pero dejé de ir como un año. En una ocasión perdí el miedo y fui a correr como a eso de las 5 de la tarde. Llegué por el lado de la estatua del Flechador del Sol. El lugar estaba solitario, como 2 o 3 personas además de mí. Frente a la estatua vi las capillitas que levantaron a donde fue abatido el jefe policíaco y las personas que fallecieron en el lugar. Me persiné. Después de hacer los ejercicios de calentamiento comencé a correr. Pero aunque iba corriendo sola, sentí que más personas corrían conmigo. Escuchaba su trote, sus pisadas, es más, su respiración también. Su gélida energía junto a mí. Me dio mucho miedo y frío, y mejor me retiré del lugar. Al llegar a casa pensé que me estaba sugestionando, que mi imaginación me había hecho una jugarreta, así que el día siguiente regresé a la misma hora. Entré caminando por la vía de acceso a las oficinas. Cuando comencé a trotar empecé a sentir la calidez al hacer deporte, pero cuando iba por el lado de los sembradíos de milpa, sentí que alguien se emparejaba y corría junto a mí. Llena de miedo volteé, y esta vez era otro deportista, que se rió de mí y me dijo: «No se asuste, no soy un corredor fantasma. No me diga que usted también ya la asustaron aquí». Le comenté mi experiencia del día anterior, y me dijo que él y a otros deportistas ya habían tenido la misma experiencia que yo. Al menos son fantasmas que hacen deporte, ¿no cree? Se alejó riéndose y seguí trotando a mi paso. Y no sé si fue otra vez la sugestión, pero volví a sentir que corrían junto a mí. Pero volteaba y no veía a nadie, así que mejor apresuré el paso para terminar e irme. Llegué a mi casa y por lo menos ya sabía que no era sugestión mía, pero ya no me quedaron ganas de ir. Me alejé del lugar por unos meses y busqué otras opciones para hacer deporte. Como a los 6 meses de eso, un domingo mi prima me pidió que la acompañara a correr al bosque. No le conté sobre mis miedos por temor a que se burlara de mí, así que me fui con ella como a las 5 de la mañana. Le pedí que entráramos por el lado sur, donde está la puerta de la pista de patinaje.
Al llegar al estacionamiento todavía estaba entre oscuro y a punto de amanecer. No quería despegarme de ella, pero ella corría más rápido que yo y me dejó atrás. Dejé de trotar y comencé a caminar con mis miedos. Evité seguir el trayecto hacia la estatua del Flechador del Sol o hacia el sembradío de milpa. Seguí un claro del bosque por donde está la bomba de agua y el espacio de las variedades de cactus, que es una zona poco transitada porque no sigue la vía natural para correr, pero sí es una brecha que invita a disfrutar del lugar. Ya estaba más claro cuando de pronto vi a una joven muy bonita de tez negra que resaltaba con sus pants de color blanco, que al parecer estaba perdida. Cuando me vio me dijo: «Oiga, no sabe cómo puedo salir de aquí. Ando perdida. Llegué con mis compañeros pero los perdí. Encontré a un muchacho que dijo ser policía, que me llevaba hacia allá. Me señaló el camino hacia los sembradíos de milpas, pero cuando usted se acercó también lo perdí de vista». Su acento era extranjero. Le pregunté de dónde era y me dijo: «Soy cubana y estoy en Oaxaca por unas brigadas médicas. Nos hablaron de este lugar y mis compañeros y yo decidimos venir». Le dije que estaba muy alejada de las dos entradas del lugar, así que caminaría con ella para llevarla a una de ellas. Al caminar le pregunté sobre cómo le parecía la ciudad, los lugares y cosas así. Me dijo que estaba sorprendida de lo caro que salía enfermarse en México, cuando en Cuba la salud es garantía de Estado. Hablamos de los pros y contras de los sistemas de salud. Ya entradas en confianza le pregunté: «Oiga, ¿y cómo era el joven que se ofreció a ayudarla a salir del bosque?». Me dijo que no le vio el rostro porque aún estaba oscuro, pero su voz era joven. Su silueta era atlética y tenía actitud colaborativa y de caballero para guiarla por el lugar. Le iba platicando de las estatuas y variedades de la vegetación. Por un momento relacioné la descripción con el escolta que había fallecido por el lado de los sembradíos de maíz, pero no le dije nada a la joven y le volví a preguntar. Y no platicaron algo más. No le dijo nada, a lo que ella me respondió, pues me preguntó qué andaba haciendo por Oaxaca. Ya que le comenté, me dijo que él trabajaba como agente policíaco, que estaba trabajando en otra región, que había llegado hace poco a la capital porque había pedido su cambio, y lo asignaron como guardaespaldas de un señor muy importante, que tiene muchas empresas, y que en ese momento andaba corriendo por ahí. Cuando me dijo esto me dieron escalofríos. Comencé a voltear por todos lados y me persiné. Ya no me quedaba duda que aquella joven había caminado con el fantasma del escolta. Le dije que apresuráramos el paso. Afortunadamente ya había amanecido. La joven notó mi miedo pero no dijo nada, solo caminó más rápido conmigo. Llegamos a la entrada del bosque por la pista de patinaje. Ahí ya estaba otro joven cubano buscándola. Al verla corrió a su encuentro y me dieron las gracias y se fueron los dos. Ya no esperé más a mi prima, regresé caminando a casa. Desde esa ocasión ya no he regresado a hacer más deporte al bosque El Tequio, pues la simple idea de ir me llena de miedo. Le tengo un profundo respeto, tanto a las almas que rondan la zona desde la época de la revolución como dijo mi papá, así como a las almas que en el 2008 perdieron la vida de manera trágica. Hace poco en un convivio con excompañeros, encontré a una amiga y estuvimos platicando. Me dijo que un año atrás había tenido un accidente a la altura del bosque El Tequio, por donde está la estatua del Flechador del Sol, y que por poco y no la cuenta. Eran como a las 12:30 de la noche cuando regresaba a casa, en las viviendas aledañas. Le chocaron y el otro auto huyó. Ella había quedado atrapada entre fierros retorcidos de su auto, y que entre la semi-inconsciencia en la que se encontraba, vio nebulosamente llegar a un hombre y una mujer. Ambos vestían ropa deportiva. La ayudaron a salir y la recostaron en la banqueta. Tomaron su bolso y llamaron a su casa y a los paramédicos. Como su casa está muy cerca del lugar, al llegar su familia solo vio que ambos se metieron hacia el bosque, donde al parecer había más personas. Ya no alcanzó a agradecerles. De ahí se encargó su familia y los paramédicos. Su bolso y lo que contenía estaba intacto.
Ella cree por eso que fueron sus ángeles. Me comentó que no se explicaba cómo supieron cuál era el número de su casa, y también no dejaba de preguntarse por qué una pareja saldría a esa hora del bosque y regresaría a su interior, siendo que las puertas del bosque las cierran a las 7 de la noche. Mi amiga sabe que sus dudas no tienen una respuesta lógica, y solo agradece estar viva y que sus ángeles la ayudaran esa noche. Sin duda alguna, este bosque tiene muchos misterios, y solo espero que algún día las almas atrapadas en ese lugar encuentren su descanso eterno.